principios generales del amparo. En esta ocasión vamos a revisar ya algunos temas bastante interesantes. Espero sean de mucha ayuda y estén participativos. Por ahí a los alumnos les pido que pongan por ahí el presente, hagan comentarios, dudas, pues aquí estamos para resolverlas. Vamos a iniciar revisando las generalidades del amparo y los temas que vamos a desarrollar. ¿Qué son los temas que vamos a desarrollar? Recordemos que todas las leyes secundarias, como es el caso de la ley de amparo, la materia que el día de hoy vamos a desarrollar, provienen de la Constitución. En este caso, en la clase anterior revisamos por ahí el artículo 103 constitucional y el día de hoy analizaremos primeramente el artículo 107 constitucional, donde vienen algunos principios rectores del juicio de amparo. Posteriormente revisaremos lo que es el amparo directo e indirecto, diferencias, así como las competencias en estos dos tipos de amparo, ante quién se presenta y quién resuelve, y si hay o no un recurso posterior al amparo, ¿no? Que por ahí vamos a ver que en alguno de ellos sí. Después revisaremos lo que son las partes del juicio de amparo, quiénes son los actores en el juicio de amparo, quiénes son los que intervienen. Después la representación en el juicio de amparo, esto es quién puede promover un amparo, porque debemos de tomar en cuenta que en ocasiones pues solo el quejoso lo puede realizar, pero la Constitución y la ley de amparo nos marcan algunas excepciones. También tenemos por ahí los plazos en el juicio de amparo. No es lo mismo solicitar un amparo en materia penal cuando el quejoso está privado de la libertad a solicitar un amparo indirecto o un amparo directo donde no se afecta la libertad del ciudadano, del quejoso. Todos estos puntos los vamos a ir revisando de uno por uno. Espero tengan participación. Cualquier duda me la pueden hacer saber, hay que escribirla ahí por medio del chat en YouTube. Y bueno, vamos a iniciar con una breve introducción a lo que es el amparo, para caer un poco en tema. Y nos vamos a la primera diapositiva, donde nos dice pues, que es un medio jurídico de protección o tutela de la constitucionalidad. Y por aquí nos menciona la Constitución, o como antecedente principal, la Constitución de 1890 en Yucatán. Recordemos que históricamente Yucatán ha sido un estado, un estado de nuestra República Mexicana, pero que en un momento, aproximadamente en 1850, Yucatán era una república, estaba separado de lo que era la República Mexicana. ¿Qué es lo que sucede? Después de una serie de negociaciones, Yucatán acepta incorporarse a la República Mexicana, pero con una condición. ¿Cuál fue la condición? Tener su propia constitución, que actualmente ya es una realidad. Todas las entidades federativas pues tenemos nuestras constituciones. En ese tiempo Yucatán dice, ¿sabes qué? Yo quiero mi constitución, y en esta constitución señalan algo bastante interesante, que es el párrafo número 2 de la diapositiva, donde nos dice que se utilizó un medio de protección en ese tiempo de los yucatecos para poder protegerse de las acciones del gobernante. ¿Esto qué significa? Bueno, que este es el primer antecedente. Una disculpa ahí, una falla técnica. Bueno, aquí ya volvimos. En el marco jurídico de protección o tutela de la constitucionalidad, se procede y se declaró que existe un amparo, una alternativa para el gobernado cuando el gobernante o la ley realice un agravio en contra del ciudadano. Aquí, en el caso del estado de la entidad federativa, que es Yucatán, ellos fueron los primeros en contemplar un medio de defensa para el ciudadano cuando el gobernador o una ley pues pudiera agraviarlos. Entonces aquí tenemos el primer antecedente de la ley de amparo. Se manejan dos objetivos principales de esta ley de amparo, o de
de esta acción de amparo, este juicio que se pudiera promover. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, principalmente es la protección del gobernado frente al poder público. Esto es, el amparo me está protegiendo de las acciones que pudiera realizar en un momento dado el poder público, llámese gobernador, llámese poder ejecutivo o poder, cualquiera de los poderes de la Unión que pudieran afectarme en mi esfera jurídica. Entonces el gobernador pudiera dar algún decreto y en ese decreto me podría afectar. Entonces yo, mediante el amparo, me puedo defender ante un acto de gobierno. O también puede ser de alguna autoridad administrativa, de alguna autoridad laboral, agraria o del Poder Judicial. Entonces, principalmente es esto, proteger al gobernado frente al poder público. Pero el momento de estar protegiendo al gobernado del poder público, también se hace un control constitucional, un control de la Constitución. Lo que busca el amparo es que se respete lo que indica la Constitución. Doctrinalmente se vino manejando desde 1917 las garantías individuales como ahora sí que los derechos fundamentales, el artículo 1 al 28, 123, 133, y esas son tus garantías individuales. Actualmente ya la doctrina ha cambiado un poco y las garantías individuales realmente las tenemos en la Constitución en su totalidad, desde su parte dogmática, derechos fundamentales, y su parte orgánica, que se debe de respetar. En el momento que una autoridad violente alguno de estos artículos, bueno, pues podemos promover un amparo. Un amparo, entonces aquí tenemos un control de constitucionalidad, y no nada más el control de constitucionalidad protege el amparo, también tenemos el control de convencionalidad. Recordemos que el control convencional es revisar las indicaciones o revisar los derechos que tenemos reconocidos en tratados internacionales celebrados por México. Esto es, en algunas ocasiones, la Constitución puede ser muy breve en algunos derechos, pero México pudo haber celebrado a lo mejor una serie de tratados internacionales donde especifica o hace mucho más amplios estos derechos. Hay un principio que se llama el principio pro homine, por ahí se los dejé de tarea que lo revisaran. ¿Qué significa el principio pro homine? Bueno, sabemos que todas las leyes, todos los reglamentos, decretos, emanan de la Constitución, al igual que los tratados internacionales. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nos encontramos que nos protege más un tratado internacional o que es mucho más claro un tratado internacional que la misma Constitución? Bueno, el principio pro homine nos dice que deberemos de irnos por lo que mejor le convenga al quejoso o al gobernado. Entonces nos podemos ir o podemos hacer un control de convencionalidad atendiendo los tratados internacionales que haya celebrado México. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a iniciar con el análisis del artículo 107 constitucional. Como número 1, inciso A, vamos a revisar lo que es la instancia de parte agraviada. ¿Qué significa esto de la instancia de parte agraviada? Quiere decir que el quejoso deberá de impulsar el procedimiento o deberá de apersonarse en juicio para que se pueda llevar a cabo el juicio de amparo. Esto nos señala claramente que no puede una persona distinta al agraviado ir y promover el amparo, aunque existen sus excepciones que las vamos a revisar, pero vamos a suponer, hablando de un juicio en el fuero común, en primera instancia hablamos de un problema de prescripción en materia civil. La prescripción es por el simple paso del tiempo, pues puedo obtener la propiedad de un bien inmueble, y en sentencia me dan la razón, se va a apelación la parte demandada, se va a apelación y en apelación confirman la sentencia, yo sigo quedándome con la prescripción, pero la parte demandada, para poderse ir al amparo directo a revisión
de esa sentencia que puso fin al juicio, pues deberá de promoverla ante la autoridad responsable, que en este caso sería el juez de lo civil, pues deberá de ir a promover el amparo. O sea, no podrá el juez de lo civil de oficio decir, ¿sabes qué? Aquí hubo algunos errores y creo que se debería de ir a amparo directo. No, deberá de ir el agraviado y presentar esta demanda de amparo. Hablando del amparo directo. Al igual, hay un ejemplo de un amparo indirecto, existe una posible orden de aprehensión. Bueno, pues deberá de ir el agraviado a promover el amparo indirecto, a decir que está afectando sus derechos fundamentales, sus garantías individuales, y pues que es ilegal esta posible detención que le quieran realizar, pero no podrá ir un tercero a interponer una demanda por él. Salvo algunos preceptos que tenemos por ahí en el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde sí podrá hacerse una excepción a esta instancia de la parte agraviada. Esto quiere decir que no vaya directamente el agraviado a interponer el amparo. Bien, ¿cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando esté en peligro la vida, artículo 22 constitucional, cuando esté en peligro la vida, cuando puede existir algún tipo de destierro, alguna privación ilegal de la libertad por parte del Estado o reclutamiento forzoso al ejército. Es bastante lógico que si, vamos a suponer, alguna de las policías que tenemos llegan y me detienen, pues no voy a estar en aptitud de promover un amparo indirecto en este caso. Lo que puede suceder o lo que se puede realizar es que un tercero vaya y promueva el amparo por mí. Una vez que se realice la suspensión y yo esté en aptitud, el requisito es que yo ratifique esa demanda de amparo para que pueda continuar con el proceso. Bien, nos pasamos a lo que es el inciso B, donde nos dice que el agravio debe de ser personal y directo. Lo dividimos en dos partes. Primeramente, hablamos de personal. Cuando hablamos de un agravio personal, por lógica nos referimos a la persona. Debe de recaer en una persona determinada. Ya anteriormente han visto la diferencia entre los tipos de persona. Persona física, persona moral. Incluso la persona moral se puede dividir todavía en una persona moral privada, una persona moral pública, que también lo contempla la Ley de Amparo. Entonces, todos ellos tienen derecho a presentar un amparo. Recordemos que el amparo no nada más es para personas físicas, también tenemos el amparo, lo puede recurrir una persona moral. Y puede ser una persona moral privada, como alguna sociedad mercantil, como una una persona moral pública, que puede ser un ente público, una institución de parte del Estado que se esté comportando o que tenga algún tipo de relación en el mismo nivel con un particular. Aquí nada más para no dejar tan volando esta parte, cuando hablamos supongamos que hay una de las secretarías de Estado hace un contrato de arrendamiento con un particular, ahí vemos que están en un nivel similar. Entonces, en ese caso, si hay algún tipo de conflicto en el arrendamiento, pues la autoridad o la secretaría, como persona moral pública, pues podría presentar una demanda de amparo. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva y aquí nos habla de que debe de ser una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ok, ya hay un acto de autoridad en contra de mi persona, pero también debo de probar que ese acto tiene una afectación en mi esfera jurídica. Además de lo personal, además de saber que ya va dirigida hacia mí, pues yo debe de existir un acto directo que vaya a afectarme. Si no me afecta, pues no tiene caso. Aquí el punto es que haya una afectación, que puede ser de diferente realización, puede ser de realización pasada, puede ser de realización presente o puede ser de realización inminentemente futura. Realización pasada, algo que ya sucedió. Voy con alguna de mis autoridades, le hago la solicitud o una petición de información, esta autoridad se niega a entregarme esa información,
o se niega a recibirme esa petición, bueno, yo puedo promover un amparo indirecto y esto sería un acto de realización pasada. O sea, la omisión por parte de la autoridad o la negativa por parte de la autoridad ya sucedió, ya está. Esto también se puede dar en el amparo directo, una sentencia, ya está la sentencia, es de realización pasada o puede ser de realización presente. Entonces ahí estaríamos hablando de un acto de afectación a la esfera jurídica de realización pasada. Ya sucedió, pero quiero que el tribunal colegiado, el juez de distrito, dependiendo del tipo de amparo, regrese la situación a como estaba anteriormente y le dé una dirección distinta al asunto. Ok, si ya se negó a darme la información, bueno, quiero que el juez regrese los actos a donde estaban y que le ordene a la autoridad pues que cumpla con su función. En ese caso pues estamos retrocediendo, son actos pasados. Inminentemente futuro, pues podríamos hablar de una orden de desalojo. O sea, la orden de desalojo ya está. ¿Ya sucedió? No, no ha sucedido, pero es inminente que va a suceder, al igual que una orden de aprehensión. Tenemos una orden, sé que existe la posibilidad de una orden de aprehensión en mi contra, bueno, es inminentemente futura, por lo tanto, puedo probar que ese acto jurídico, aparte de ser personal, es directo y de realización inminentemente futura, que se puede llevar a cabo. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el fundamento de esto que estamos hablando, de lo que es el agravio directo y personal, que se encuentra en el artículo 107, fracción 1 de la Constitución, en relación con el artículo 6 de la ley de amparo. Y nos dice en su fracción 1, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Siempre el agraviado debe de presentarse para realizarlo. Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. Entonces, si tenemos todos estos elementos que nos dicta la fracción 1, bueno, pues ya estamos en aptitud de presentar nuestra demanda de amparo. Es personal, tengo un agravio, viola mis derechos reconocidos por la Constitución y está afectando mi esfera jurídica. Nos vamos a la segunda diapositiva. El mismo artículo en su fracción segunda, ya hablando de lo que es el amparo directo, dice: las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Entonces aquí estamos frente al tercer principio. Ya vimos un par de principios, vamos por el tercero, que es la relatividad de las sentencias. ¿A qué nos vamos a referir con la relatividad de las sentencias? Bueno, la sentencia va a beneficiar solo a la persona que promueve el amparo, nada más. Si yo promuevo un amparo solicitando, o vamos a suponer que la posible orden de aprehensión que se gire va a ser para varias personas, a lo mejor es por ahí el amigo, el primo y el tío y tú. Bueno, en ese caso cada quien deberá de promover su amparo indirecto. No puede ser que nada más lo promueva uno y se beneficien todos. Realmente se va a beneficiar solo la parte que promueva el amparo. A eso se refiere la relatividad de las sentencias, que tienen sus excepciones, por ejemplo en el litisconsorcio, pero como regla general, pues estamos hablando de que no, el amparo solo beneficia a quien lo promueve. Nos vamos a la siguiente. En resumen, por ahí en letra grande se los pongo. Según el artículo 107, fracción 10 y el artículo 73 de la ley de amparo, la sentencia en materia de amparo solo va a beneficiar a quien lo promueve. Creo que queda pues bastante claro, ¿no? Y nos vamos al siguiente principio, que es el principio de definitividad. ¿Qué significa el principio de definitividad?
por ahí si ya habían escuchado hablar de él, bueno, pues es el hecho de que en cualquier acto de autoridad o a la hora de promover un amparo, para yo poder promoverlo como quejoso, primero debo de agotar todos los recursos que se deban de agotar. Si yo tengo una sentencia definitiva, sabemos que tenemos un término, por ejemplo, en materia civil, para promover una apelación. No puedo, de la sentencia definitiva que me está dando el fuero común, no me puedo pasar al amparo directo. ¿Por qué? Porque me van a desechar mi demanda de amparo. Me va a decir el juez, ¿sabes qué? Primero agota el recurso de apelación y ya luego vienes conmigo, en términos coloquiales. Eso es lo que sucede. Recordemos que, ¿cómo inicia un juicio? Bueno, inicia primero con la presentación de la demanda. Todo momento que presentas una demanda, ponemos un ejemplo, un juicio de alimentos. Bien, yo en el juicio de alimentos como actor, a lo mejor soy el hijo, pues yo voy a demandar, ya soy mayor de edad, voy a demandar a mi papá o a mi mamá. Bueno, al momento que yo presento la demanda, se inicia el juicio. Tiene una serie de etapas: presentación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, alegatos, sentencia. Y una vez que llega la sentencia, a lo mejor no me dieron la razón porque yo estoy solicitando que se me pague retroactivamente todos los alimentos de años anteriores, y el juez del fuero común pues decidió que yo no tengo razón. Yo tengo conocimiento de que sí se puede lograr, o creo que estoy en mi derecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a ir a apelación. Me voy a ir a una apelación a decirle al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues que modifique o que revoque la sentencia que me están realizando. ¿Qué es lo que va a suceder? Posiblemente el Tribunal de Apelación diga, ¿sabes qué? Tiene razón el juez del fuero común, el juez de lo civil, o juez familiar en su caso. Confirmo la sentencia y realmente no tienes razón en pedir los alimentos de forma retroactiva. Pero yo sigo con la idea de que constitucionalmente pues me corresponde, me deben de dar esos alimentos. Bueno, pues entonces sí me puedo ir al amparo directo. Pero si se fijan, ya agoté una serie de recursos, ya me dieron la sentencia definitiva, me volvieron a dar para atrás con la apelación. Entonces ahora sí me puedo ir al amparo, pero no me puedo brincar de la sentencia al amparo. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de principio de definitividad. Cuando no es necesario el principio de definitividad, nos vamos a la diapositiva en la que nos encontramos, y por ahí vienen las excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Esto es, que el acto afecte la libertad personal, o que sea contra leyes o actos cuya ejecución es de imposible reparación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a lo mejor se ordenó una demolición de algún bien inmueble que me pertenece, no fui oído ni vencido en juicio, y por ahí a lo mejor existe algún tipo de recurso que yo pueda llevar a cabo, pero como son actos de imposible reparación, imagínense, si yo tengo mi casa, es una casa a lo mejor herencia familiar, esa casa fue de mi abuelo, de mi bisabuelo, si llegan y la tumban, obviamente va a ser un acto de imposible reparación, porque por más que el juez me otorgue la suspensión y me dé la razón, pues no va a reconstruir la casa. Entonces, en este tipo de casos, puedo dejar de lado el principio de definitividad e irme directamente al amparo. O también en los casos donde donde se afecte la privación de la libertad, o cualquiera de los preceptos del artículo 22 constitucional. Bien, pues vamos a la siguiente diapositiva y vamos a revisar lo que es el principio de estricto derecho. ¿A qué se refiere este principio de estricto derecho? El principio de estricto derecho nos dice que el juez o el juzgador solo va a analizar el acto a la luz de los argumentos vertidos en la demanda.
se obliga al gobernado a señalar claramente el concepto de violación o agravio. El juez no tiene la libertad para apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado, sino que está limitado a ponderar únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías a título de conceptos de violación. Bien, ¿a qué se refiere aquí la Constitución en su artículo 107 con el principio de estricto derecho? Bueno, el juzgador, pongamos un ejemplo, un amparo directo donde se están peleando a lo mejor bienes inmuebles. A lo mejor hay hay una mala defensa por parte a lo mejor del abogado. ¿Y qué es lo que puede suceder? Bueno, que el abogado en su presentación de demanda no ponga de manera adecuada los agravios en contra de su cliente. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues el juez no va a poder suplir esa deficiencia. Él no, aunque se dé cuenta que el abogado está haciendo mal o que el patrón en el amparo no está argumentando bien sus agravios y el juez se da cuenta de esa falla, pues él no va a poder modificarlo. Él no lo va a poder modificar porque el principio de estricto derecho así se lo refiere. Nos vamos a la siguiente diapositiva donde vamos a revisar que existen algunas excepciones a este principio. O sea, en algunos casos el juez sí puede suplir esa deficiencia en la queja. Es una suplencia de la queja. Esto lo vemos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Y nos dice, bueno, el juez puede suplir tu queja en el amparo cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos de circuito. Bien, supongamos que ya hay una jurisprudencia que dice que ese precepto al que tú estás haciendo mención en el juicio de amparo ya se sabe que es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, ya hay una jurisprudencia, ya hay una interpretación por parte de los magistrados y ministros de que ese precepto, esa norma jurídica es inconstitucional. Bueno, en ese caso, el juez sí podrá decir, ¿sabes qué? Mira, te faltó o hubo una deficiencia aquí en tu amparo, pero como ya hay una jurisprudencia, a mí como juez me obligan a respetarla, entonces yo debo de aplicar esa jurisprudencia y supliría la deficiencia que pudieras tener en tu amparo. En el número 2, en favor de los menores incapaces o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Bueno, en el caso de que se esté defendiendo los derechos de un menor y a lo mejor el del menor está representado por su, valga la redundancia, por su representante legal, a lo mejor puede haber algún tipo de error a la hora de promover un amparo directo. A lo mejor se están peleando los alimentos del menor, la custodia del menor o algún tema por ahí de orden familiar. ¿Qué es lo que va a suceder? El juez tiene la obligación de suplir todas las deficiencias que existan en favor del menor o en su caso del incapaz, de aquellas personas que tienen una incapacidad, sea legal o sea natural. Y ahí en las incapacidades, recordemos que la incapacidad pues es cuando no tienen la capacidad para realizar actos por sí solos. Un ejemplo podría ser a lo mejor un adulto que padezca de alcoholismo crónico y que ya esté detectado y sea declarado incapaz y que por ahí pueda existir alguna mala intención por parte de alguna de las partes. Ahí el juez podría apoyarlos. ¿Qué podría ser otro? Pues a lo mejor un joven diagnosticado con síndrome de Down o una situación de esa índole. Bien, en materia penal, el número 3, esta parte es bastante importante para los criminólogos, para ustedes. ¿Por qué? Porque en este caso siempre el juez, el tribunal colegiado de distrito, en el caso de un amparo directo en contra de una resolución del juez de lo penal, deberá siempre revisar la constitucionalidad o deberá de revisar que no haya fallas en el amparo. Y si existe una falla en el amparo que esté perjudicando al inculpado, al sentenciado,
pues él deberá de suplir esa queja. Si hay una mala defensa o si está mal elaborado el amparo a favor del inculpado o si hay algún error, en este caso el juez sí va a poder suplir esa deficiencia. ¿Por qué? Pues porque el inculpado o el sentenciado pues va a sufrir graves daños si no se revisa la inconstitucionalidad o la falla en los agravios que está exponiendo. Y también puede ser en favor al ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En algunos casos, el juez de lo penal puede otorgar la libertad al inculpado, le otorga la libertad, yo como ofendido no estoy de acuerdo, o lo absuelve y yo no estoy de acuerdo, pues yo también tengo el derecho de irme a una apelación y posteriormente promover un amparo. Y ahí yo seré parte en el juicio de amparo, pero seré el quejoso. Yo me voy a estar ahora sí que quejoso viene de la palabra queja, me voy a estar quejando de que la autoridad responsable, en este caso el juez, dejó en libertad a alguien que me causó un daño y que considero que no se ha respetado de manera adecuada el procedimiento o se violentó alguno de mis derechos fundamentales. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de cuando no se va a pegar estrictamente a lo que diga el quejoso. Bien, nos vamos a la siguiente fracción y última de lo que son las excepciones, y nos menciona que es en materia laboral. En materia laboral, recordemos que no existe la apelación, no hay una apelación posterior al laudo. Por ahí, ahorita que pasemos a la diferencia entre lo que es el amparo directo e indirecto, vamos a ver que el amparo directo va en contra de sentencias, laudos y resoluciones que ponen fin a un proceso. El laudo se asemeja a lo que es una sentencia. ¿Qué sucede en materia laboral? Bueno, la excepción de la suplencia de la queja va a ser siempre en favor al trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. ¿Esto qué significa? Si el trabajador, supongamos que en juicio se fue a juicio en contra de su patrón, al patrón le dan la razón, tiene una sentencia favorable hacia el patrón, yo como trabajador no estoy de acuerdo porque siento que se violentaron mis derechos laborales, me voy a ir al amparo directo. Y en dado caso que en el amparo yo como quejoso no ponga de manera adecuada los agravios, el Tribunal Colegiado de Circuito, mediante sus magistrados, pues van a poder revisar esas fallas y ahora sí que van a ayudar hasta cierto punto al trabajador para que no se vea afectado en sus derechos fundamentales. Eso es lo que sucede. Si es al revés, en el caso del patrón, vamos a suponer que le dan la razón al trabajador y el patrón no está de acuerdo, bueno, pues en ese caso no va a haber una suplencia de la queja, nos vamos a ir al principio de estricto derecho. Solo se va a analizar por parte de los magistrados lo que puso en su demanda de amparo, lo que solicitó en su demanda de amparo el patrón. Ahí no hay suplencia de la queja. Siempre va a ser solo en favor del trabajador. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva y antes de iniciar con la explicación de lo que es el amparo directo y el amparo indirecto, pues vamos a ver de forma general pues cómo se lleva a cabo, ¿no? Cómo se lleva a cabo el juicio de amparo. Se inicia con una demanda, posteriormente hay un auto, que esto es una generalidad, en todos los juicios existe el auto, pues puede ser un auto admisorio, un auto aclaratorio o se te puede desechar. Un ejemplo de un auto admisorio, pues es cuando la demanda está bien, cumple con todos los requisitos, bueno, entonces sí, le damos entrada a esa demanda. Puede ser aclaratorio, a lo mejor hay dudas por parte del tribunal o ve que existe algunas lagunas dentro de la demanda de amparo y te la puede regresar para que hagas algún tipo de modificación o de plano puede desecharla. ¿Por qué? Porque a lo mejor se da cuenta que no agotaste el principio de definitividad y existía algún otro recurso. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo agotaste, por lo tanto yo te digo, ¿sabes qué? No te puedo recibir la demanda porque te falta agotar el principio de definitividad. Ve y haz el otro recurso y ya después vienes conmigo. Entonces son las tres opciones que existen en el auto inicial, ¿no? En el posible auto admisorio. Posterior a esto, el tribunal
o juez de distrito en su caso le va a pedir a la autoridad responsable un informe justificado. Esto es, a ver, el ciudadano, el quejoso me está diciendo X cosa, estás afectando sus derechos. Necesito ahora que tú me informes o me digas qué fue lo que sucedió, y bueno, ya la autoridad responsable va a tener oportunidad de argumentar el por qué él está en lo correcto al realizar este acto. Posterior a esto viene la audiencia constitucional, que es una audiencia donde se van a ofrecer pruebas, donde se van a ofrecer todos los argumentos por las dos partes, y posteriormente viene una sentencia de amparo, que esto pondría fin al juicio de amparo, en el caso del juicio de amparo directo, aunque por ahí existe la posibilidad de que exista una revisión, ¿no? Una revisión. En el amparo indirecto, como sabemos que es biinstancial, bueno, en ese caso, en el amparo indirecto sí existe la revisión como recurso, y ya sería la continuidad del procedimiento, pero aquí lo estamos viendo de forma general. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva ya para revisar qué es el amparo directo y qué es el amparo indirecto. Fundamental para poder diferenciar estos dos tipos de amparo es en contra de qué o en contra de qué se va a solicitar. Bien, ¿contra qué tipos de actos procede el amparo directo? Nos dice, señalando la regla general de procedencia, el artículo 107, fracción quinta de la Constitución, y el artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo que será procedente en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin a un proceso, que sean dictadas ya sea por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Si tenemos estos dos puntos, o sea, que sea una resolución que ponga fin a un procedimiento, que tengamos un laudo, o en su caso tengamos una sentencia que pone fin al procedimiento, y si es estos tres, hablando del laudo, la resolución o la sentencia, las dicta un tribunal judicial, un tribunal agrario, un tribunal laboral o un tribunal administrativo, ya sabemos que debemos de interponer un amparo directo. Y por exclusión, todo lo que no entre dentro del amparo directo va a ser materia de amparo indirecto. Entonces, así arrancamos, amparo directo en contra de resoluciones que ponen fin a un procedimiento, laudos o sentencias. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Y la procedencia del amparo directo, también conocida como uninstancial, una única instancia, ¿debido a qué? Pues a la manera en la que llega al conocimiento del tribunal colegiado de circuito. Ojo, en lo que es el amparo directo, ¿quién va a resolver el amparo directo? Lo va a resolver el tribunal colegiado de circuito, o en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto del artículo 107, fracción 5 constitucional. ¿Qué significa esto? Tenemos todo un procedimiento de amparo directo, ya tuvimos un juicio en primera instancia en materia penal, ya tuvimos un juicio, un fraude, vamos a suponer, yo soy el inculpado, bueno, ya lo tuve, me declararon, fue una sentencia condenatoria, me fui a apelación, confirmaron la sentencia, y ahora sí, ¿qué es lo que sigue de aquí? ¿Promover un amparo directo o indirecto? Pues va a ser un amparo directo. ¿Por qué? Porque es una resolución, es una sentencia que pone fin a un procedimiento. En este caso, pues vamos a promover el amparo directo. ¿Quién lo va a resolver? Tribunal colegiado de circuito. Ojo, no es lo mismo quién resuelve y ante quién se promueve. ¿Ante quién se va a promover? Ante la autoridad responsable, esto es, ante el juez que dictó la resolución. En el ejemplo, sería ante el juzgado penal. Voy a ir a interponer mi amparo, se lo voy a presentar, pero él, junto con el expediente, lo va a remitir al tribunal colegiado de circuito para que sea revisado. Entonces ahí esa es parte de lo que pudiera venir en el examen, quién resuelve los amparos directos. ¿Y cómo se le conoce? El amparo uninstancial. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿contra qué tipo de actos procede el amparo indirecto? ¿O qué es el amparo indirecto primero?
es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridad distintas a las judiciales, mismo que está sujeto a dos instancias. La primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por tribunales colegiados de circuito. El amparo indirecto se define como el que se inicia ante el órgano jurisdiccional y está sujeto a la posibilidad de ser revisado por los tribunales colegiados. Bien, en pocas palabras, ¿qué significa? Recordemos que el órgano jurisdiccional, hablando del amparo indirecto, el juez de distrito, los jueces de distrito, tienen dos funciones o pueden actuar de dos maneras distintas. Una es en su función jurisdiccional y otra es en su función de control constitucional. Para la materia de amparo nos interesa la función de control constitucional. ¿Qué es lo que va a suceder? El amparo indirecto lo vas a promover, en este caso, no ante la autoridad responsable. ¿Ok? En este caso vas a ir ante el juez de distrito y vas a interponer el amparo indirecto. Y ya el juez de distrito, él mismo va a ser el encargado de resolverlo. ¿Ok? Pues vamos a la siguiente diapositiva y vemos aquí en un resumen, amparo directo, amparo indirecto. Bien, el amparo directo, entonces decíamos, se insta ante el tribunal colegiado por conducto de la autoridad responsable, o sea, vas la presentas con la autoridad responsable, que es el juzgado, y ellos lo envían al tribunal colegiado. Se le conoce como un instancial y un instancial porque en una sola instancia se resuelve, o sea, no hay nada más allá después del amparo directo, salvo una excepción, que dentro de este proceso de amparo se esté alegando que existe una violación a la Constitución. Si se está alegando que existe una violación a la Constitución o que una norma de la Constitución es inconstitucional, una norma de un ordenamiento local, llámese reglamentos federales, reglamentos locales, es inconstitucional, bueno, ahí sí se puede ir a una posible revisión, pero esto va a depender de la Suprema Corte de Justicia. Y lo podemos ver en el artículo 81, fracción 2 de la Ley de Amparo. El amparo indirecto es el que se promueve ante el juez de distrito. No se encuentra su nombre definido en la ley, sino es una denominación doctrinal y se le denomina biinstancial. ¿Por qué biinstancial? Porque una vez que interponemos el amparo indirecto, en caso de que el juez decida no ampararnos, pues nos podemos ir a la revisión. La revisión la va a realizar el tribunal colegiado de circuito. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva y vemos la competencia en el amparo de forma general. Hay dos formas de definir la competencia. Una es atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, esto es, saber qué fue lo que sucedió para poderlo ubicar en amparo directo o en amparo indirecto, o por territorio, dónde se está realizando este acto reclamado. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, nos dice atendiendo a la naturaleza, pues el acto reclamado, según el artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto se puede promover en contra de leyes autoaplicativas, se puede promover en contra de ordenamientos como reglamentos federales, se puede promover en contra de reglamentos locales, de constituciones estatales o de cualquier otro tipo de ley. ¿Quién va a conocer del amparo indirecto? El juez de distrito. ¿Quién va a conocer de la revisión? El tribunal colegiado. En el caso del amparo directo, artículo 170 de la Ley de Amparo, se procede el amparo directo en contra de resoluciones, laudos y sentencias. Resoluciones que pongan fin a un procedimiento, laudos o sentencias. ¿Quién conoce de este tipo de amparo? Lo va a conocer el tribunal colegiado. Y en algunas ocasiones, si este asunto es muy relevante, podría ejercer la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de atracción. Esto es, la Suprema Corte de Justicia, mediante esta facultad, le dice al tribunal colegiado, ¿sabes qué? Ese asunto me interesa, es de suma importancia, a lo mejor para el país, entonces te ordeno que me mandes el asunto y lo voy a resolver yo. La Suprema Corte de Justicia, recordemos que es en el Poder Judicial, pues el rango más alto, ¿no? Bien, nos vamos a la siguiente
diapositiva. Ahora atendiendo el territorio. En el caso del amparo indirecto, hay actos que requieren ejecución, o sea que se pueden ejecutar, como hablábamos de la orden de aprehensión. Vamos a suponer que ustedes se encuentran aquí en Baja California, viajan a otro estado, otra entidad federativa, vamos a suponer que se van al otro extremo, se van a Yucatán. El juez de control de aquí de Baja California, de la ciudad de Ensenada, Ministerio Público le solicita la orden de aprehensión. Entonces el juez de control ordena, como autoridad ordenadora, da esa orden de aprehensión. La autoridad ejecutora va a ser el grupo de orden de aprehensiones, el grupo de aprehensiones de la Fiscalía actualmente. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Estos actos van a requerir ejecución. Yo voy a realizar un amparo indirecto diciendo que yo no soy la persona que buscan, que esa orden de aprehensión es completamente ilegal y que va a violentar mis derechos. ¿Dónde debo yo promover este amparo indirecto? Y tenemos dos opciones, nos dice, el del lugar en donde debe ejecutarse. Esta orden de aprehensión va a salir a nivel nacional, o sea que me giran la orden de aprehensión y me pueden detener en el estado en el que me encuentre. O nos dice el punto número 2, se inicia su ejecución en un lugar y concluye en otro, el que prevenga. Esto quiere decir que si yo creo que me pueden girar una orden de aprehensión, bueno, yo puedo promover mi amparo indirecto aquí en Ensenada o lo puedo promover en Yucatán, en cualquiera de los dos lugares. ¿Por qué? Porque requiere ejecución y pueden ejecutarlo allá en Yucatán, lo pueden ejecutar en la Ciudad de México, lo pueden ejecutar aquí en Ensenada. Entonces yo podré, este amparo indirecto lo voy a poder promover en cualquiera de estos lugares. Hay otros actos pues que no van a requerir una ejecución, que simplemente son declarativos por parte de la autoridad. A lo mejor me quitaron un permiso que tenía de alcoholes, por decir algo. Bueno, pues el amparo indirecto, que es en contra del acto que está realizando la autoridad administrativa, en retirarme un permiso que no hay un fundamento legal y está motivado, bueno, yo puedo realizar un amparo indirecto y me puedo ir en contra de esa autoridad responsable. ¿Para qué? Pues para que me devuelvan ese permiso. ¿Dónde voy a interponer ese amparo indirecto? Pues lo voy a interponer en la residencia de la autoridad emisora. En este caso, la Dirección de Alcoholes se encuentra en la ciudad de Ensenada. Bueno, pues en ese lugar es donde voy a interponer mi amparo indirecto. En el caso del amparo directo es mucho más sencillo. El amparo directo, recordemos que va en contra de las resoluciones que ponen fin a un proceso, va en contra de los laudos y va en contra de sentencias. Entonces, la autoridad que emite esta sentencia o este laudo o esta resolución, pues en ese mismo lugar de residencia es donde yo voy a interponer mi amparo directo. Recordemos que el amparo directo se va a presentar ante la autoridad responsable y la autoridad responsable lo va a pasar o se lo va a turnar al Tribunal Colegiado de Circuito para que lo resuelva. Nos vamos al siguiente punto, al número 3, al tercer punto que estábamos hablando, que son las partes del juicio de amparo. Y revisamos la diapositiva, son 4 partes que nos señala la ley de amparo. Tenemos al quejoso, al tercero interesado, la autoridad responsable y al Ministerio Público. El quejoso pues es quien ejerce la acción de amparo, es quien tiene la queja, es quien va a ir ante el tribunal y va a interponer la demanda de juicio de amparo. Puede ser la víctima u ofendido, que también lo pueden realizar. Tercero interesado es quien resultó beneficiado con el acto de autoridad y tiene interés en que subsista el acto. Esto es la contraparte del quejoso. Ahorita al terminar de mencionarlos podemos poner un ejemplo. Autoridad responsable es la parte contra la cual se demanda la protección constitucional. Y la número 4 es el Ministerio Público, que va a intervenir cuando el asunto se estime que afecte el interés público. Bien, ponemos un ejemplo de amparo directo.
En el caso del amparo directo, cuando es una sentencia, supongamos que hay una sentencia condenatoria en mi contra por el delito que ustedes gusten. Tengo una sentencia condenatoria por un delito, vamos a suponer fraude, seguimos en el mismo. Hay una sentencia condenatoria, me fui a apelación, confirmaron, yo me voy al amparo. En el amparo yo voy a cambiar de ser el indiciado a convertirme en el quejoso, porque me voy a estar quejando de la resolución de una autoridad. ¿Quién va a ser la autoridad responsable? Va a ser el juez que dictó la sentencia. ¿Es un asunto de que se estime que afecte el interés público? Sí, porque estamos hablando de delitos. Va a aparecer el Ministerio Público. Ahora la pregunta sería, ¿quién es el tercero interesado? ¿Quién está de acuerdo o a quién le beneficia el hecho de que yo siga encerrado, el hecho de que yo siga siendo culpable? Pues a la víctima o al ofendido. En este caso, el tercero interesado va a aparecer como parte del juicio para que yo como quejoso no logre mi cometido, que es revertir todo el procedimiento penal que surgió en mi contra. Entonces ahí tenemos las 4 partes del juicio de amparo. Nos vamos a la siguiente diapositiva y vemos ahora la representación en el juicio de amparo. El artículo 6 de la ley de amparo nos señala que el juicio de amparo se va a poder promover por persona física o moral. Esto ya lo habíamos hablado. Los derechos fundamentales no nada más son para personas físicas, o la Constitución no nada más protege personas físicas, sino también personas morales. Entonces, vemos que puede promoverse el juicio de amparo por una persona física o también se puede promover por una persona moral, llámese empresa o llámese institución pública. El quejoso puede hacerlo por sí, o sea, uno mismo puede hacer la queja, el amparo, puede ser el representante legal por un apoderado o por cualquier persona en los casos previstos por la ley. Bien, ¿a qué se refiere aquí? Pues si existe algún acto de autoridad o alguna ley autoaplicativa que con la sola entrada en vigor me va a afectar, pues puedo ir yo personalmente, o sea, por mí mismo, puedo ir e interponer el juicio de amparo. Pero ¿qué otra opción tengo? A lo mejor esa ley va a afectar a mi hijo, un menor de edad. ¿Quién es el representante legal de un menor de edad? Los padres. Bueno, entonces los padres, el representante legal, puede interponer el juicio de amparo por el menor. O también dice por su apoderado. En algunos casos, cuando hablamos de personas morales, pues obviamente existe un apoderado legal, quien también pudiera en momento dado interponer el juicio de amparo, o en un amparo directo, donde el apoderado legal puede ser el abogado del inculpado o del sentenciado. En esos casos, pues puede ir el apoderado a interponerlo. O por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Puede interponerlo cualquier persona, recordemos, según el artículo 22 constitucional, cuando tenga peligro la vida del quejoso. Ahí sí puede ir cualquier persona a interponer la demanda de amparo, o cuando haya una privación ilegal de la libertad por parte del Estado, algún destierro, reclutamiento forzoso por parte del ejército. Está interesante, imagínate que el ejército llegue y te recluta forzosamente. Obviamente no vas a poder hacer el amparo indirecto en contra de ese acto de autoridad, pero a lo mejor tu amigo, la persona que vio que llegó el ejército y te reclutó de manera forzosa, pues él te podría ayudar con esta parte, ir a interponer el amparo. Nos vamos a la siguiente diapositiva y es el último punto. Bueno, no, perdón, todavía seguimos con la representación del juicio de amparo, donde podemos ver la representación en el juicio de amparo, pero de las personas morales públicas. Recordemos que en el caso de la persona moral pública estamos hablando de instituciones del Estado. Vamos a suponer que la Secretaría de Educación Pública arrenda un bien inmueble y por alguna razón no se cercioran de que el bien inmueble cumpliera con las características prometidas. Hay un contrato de arrendamiento y supongamos que la Secretaría de Educación, mediante su representante,
quiere interponer un amparo. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, porque está en el mismo nivel que un particular. Entonces va a hacer lo mismo, se van a ir ante el juez de lo civil federal, posteriormente va a haber una apelación, e incluso si no le dan la razón a la Secretaría, ellos se pueden ir al amparo directo en contra de esta sentencia. ¿Quién va a representar a esta Secretaría? Bueno, pues los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables. Esto es, la misma ley orgánica de la Secretaría determina, en caso de algún conflicto judicial, pues, quién lo va a representar. Muy bien. Entonces ahí tenemos que en ocasiones la Federación, la Ciudad de México, los municipios, pues se encuentran en un nivel similar al de un particular. En esos casos, pues pueden promover sin ningún problema un amparo. Sus representantes o quién va a ser el quejoso, pues sí va a ser la Secretaría o va a ser la institución, IMSS, o la institución que se les ocurra por parte del Estado, pero el representante pues va a ser quien su ley orgánica lo determine. Es el que se va a personar en juicio. Artículo 8 de la Ley de Amparo. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a estado de interdicción, puede pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante. Esto es, si un menor de edad vamos a suponer en un caso clásico la obligación que tiene el Estado de dar educación a sus ciudadanos. Un menor de edad, entonces está en la primaria, un niño de sexto, está sufriendo algún tipo de violación a sus derechos fundamentales, le está negando el acceso a la educación, pero a lo mejor va con su mamá, que es su representante legal, y le dice que no está de acuerdo y que él escuchó en un video en una clase de Universidad de Ensenada, escuchó que él puede interponer un amparo. La mamá a lo mejor lo juzga y dice, no te hago caso. El niño o el menor de edad puede ir personalmente ante un juez de distrito e interponer su amparo. No hay necesidad de que vaya el representante legal. Al igual una persona con discapacidad o en estado de interdicción. Bien, entonces, cuando se negaren a promover su representante legal, como en el caso del niño o una persona en estado de interdicción, pues sí lo pueden hacer de manera personal estos sujetos de los que estamos hablando. Nos vamos al último tema, al último punto, que son plazos en el juicio de amparo. Plazos en el juicio de amparo. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días. Esa es la regla general. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar un amparo? 15 días. ¿A partir de cuándo? Bueno, pues a partir de que se me notifica se me notifica la sentencia. Esto es, me voy en un amparo directo, sentencia, apelación, me confirman la sentencia. En el momento que me hagan que yo esté enterado, que llegue el juzgado y me notifique que se confirmó la sentencia en mi contra, a partir de ahí van a empezar a correr los 15 días. Estamos hablando en materia penal de delitos no graves, donde yo me encuentro en libertad. Porque ya podemos revisar las siguientes fracciones y vamos a ver que van a variar los plazos. Entonces, de forma general son 15 días. Pero, ahí llegamos al pero, fracción 1. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, van a ser 30 días. ¿Qué es una norma general autoaplicativa? El Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados y Senadores sacan una nueva ley donde afectan uno de mis derechos. No sé, yo considero que la ley que emitió esta legislatura me está afectando. Recuerden que hay un procedimiento legislativo y el último punto del proceso legislativo, desde la iniciativa hasta el final, es la entrada en vigor de la ley. Bueno, estos 30 días se van a empezar a contar a partir de el día que entre en vigor esa ley que me está afectando. Una vez que entre en vigor, yo voy a tener 30 días para interponer mi juicio de amparo. Lo mismo sucede en el procedimiento de extradición. Si yo estoy como inculpado
yo ya estoy en una penitenciaría y se me notifica que se me está abriendo el procedimiento de extradición, bueno, en ese momento yo voy a tener 30 días, a partir de ahí, de la notificación, para interponer mi amparo. En la fracción 2 dice, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. Ojo, aquí es bastante importante. Recordemos que la generalidad es 15 días, pero esto es siempre y cuando no esté en prisión. Si yo me encuentro en prisión por algún delito grave, me están confirmando mi sentencia condenatoria, bueno, a partir de esa notificación, yo voy a tener 8 años para interponer mi amparo. O sea, esto quiere decir que no es nada más los 15 días, por el hecho de que estoy privado de la libertad, pues tengo un lapso mayor para interponerlo. Vamos a la fracción 3 del mismo artículo, el artículo 17. Cuando el amparo se promueve en contra de actos que tenga o puedan tener por efecto privar, total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios. Aquí la ley, de cierta forma, hace un beneficio a la población ejidal o comunal. Cuando ellos se vean privados total o parcialmente de sus posesiones, o quizá de forma temporal, definitiva, o la posesión de algún bien agrario, de algún bien inmueble agrario, bueno, aquí el plazo para interponer el juicio de amparo va a ser de 7 años. No va a ser de 15 días ni de 8, aquí ya lo marca muy específico, 7 años, a partir de que se les notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Y nos vamos a la siguiente diapositiva y volvemos al artículo 22 de la Constitución y nos dice que cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional, se podrá hacer en cualquier tiempo. Aquí no hay límite. O sea, una posible privación de la vida o un ataque a la libertad como ciudadano por parte del Estado, puedes promover el amparo en cualquier momento, no tienes un plazo como tal para interponer el amparo. Muy bien, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Ha sido un gusto, no sé si haya por ahí alguna pregunta, algún comentario. Ha sido un gusto estar con ustedes, espero estarlos viendo, bueno, espero estar aquí en las clases virtuales de forma continua. Vamos a estar por aquí yo creo que la siguiente semana también haciendo una retroalimentación. Hay que estudiar porque ya vienen exámenes, ya la siguiente semana es evaluación. Cualquier duda, comentario, pues aquí estamos. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.